Muy buenos días. Hoy abordaremos el tema ciencia y ciencia jurídica. La ciencia es la reflexión del ser humano para comprender lo que sucede a su alrededor. Tradicionalmente se le ha dividido en dos grandes ramas, la ciencia formal y la ciencia fáctica. La ciencia formal trata de conceptos, o dicho de manera más general, de entes ideales, creaciones abstractas que no se ocupan de los hechos que suceden en la realidad. Las ciencias factuales tienen una naturaleza diferente. No emplean variables lógicas o signos vacíos como las matemáticas, que son entes neutros, ni verdaderos ni falsos. Por el contrario, las ciencias fácticas parten de una racionalidad previa, o sea, de un sistema de ideas y de conceptos previamente aceptados y producto de la experiencia y de la ideología, que tienen cierta coherencia entre sí, pero tal experiencia no implica necesariamente que un procedimiento de este tipo sea verdadero. En particular, la sumisión a algún sistema de lógica es necesaria, pero no es una garantía de que se obtenga la verdad. Las ciencias normativas, la ciencia formal, como la ciencia fáctica, se fundamentan en sistemas racionales y ordenados. La primera tiene sus propios sistemas lógicos, mediante los cuales los conceptos que se utilizan pueden llegar a ser verificables. Se trata en todo caso de una verificación conceptual. Se postula un teorema y se lleva a cabo su verificación. En las ciencias fácticas, esa verificación requiere que se dé en la experiencia. El derecho, por su parte, se compone de diversos conceptos. Cuenta con diferentes sistemas lógicos. Sus propuestas son racionales y sistemáticas. Sin embargo, no es una ciencia cuyo objeto sea la búsqueda de la verificación de sus postulados, bien en el plano conceptual o bien en la experiencia. Por lo tanto, el derecho no es una ciencia formal, ya que no todos los planteamientos, las teorías de los autores o los principios generalmente aceptados se conforman a los requisitos fundamentales de una ciencia formal, racionales, sistemáticos y verificables, pues en su mayoría son conceptos abstractos que no requieren ser verificados. A lo sumo, necesitan tener congruencia y coherencia con los postulados o enunciados de donde parten. Derecho y ciencias formales. El derecho es una disciplina que se fundamenta en reglas o normas jurídicas que no necesariamente tienen cumplimiento en la realidad, tal y como están prescritas en el Código, porque este nos dará el principio general, pero en la realidad ese canon general puede o no ser aplicable al caso concreto, tiene circunstancias y modalidades específicas. Derecho y ciencias factuales o empíricas. En la teoría jurídica, la verificación acerca de la verdad o falsedad de los enunciados se produce en el interior de su propio sistema, de manera autosuficiente y hermética. La determinación de la validez de tal cual norma jurídica, en este caso la verificación, es diferente de la verificación de las ciencias factuales o empíricas, donde la verificación debe darse en el mundo de la naturaleza. Las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos en el mundo, para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo, y tratamos de que aquella malla sea cada vez más fina. Se trata de requisitos íntimamente vinculados y cuyas diferencias son poco perceptibles, pero que en conjunto nos ayudan a construir la estructura de los postulados. Estos son la corrección sintáctica y la sistematicidad o unidad conceptual, los cuales significan que entre los propósitos de la teoría exista coherencia, relación lógica y sencilla. Las propuestas o proporciones se llaman premisas y la propuesta o proposición que se deriva de esta se denomina conclusión de dicho razonamiento. Los razonamientos pueden clasificarse en dos tipos generales. Los razonamientos deductivos, que es el más ocurrido en el pensamiento jurídico de los sistemas de derecho codificado, es aquel en el que las premisas ofrecen evidencia concluyente de la verdad de la conclusión, es decir, que en este razonamiento la conclusión está implicada en las premisas.
El razonamiento inductivo más favorecido en el pensamiento jurídico del common law es aquel en el que las premisas solo ofrecen cierta evidencia de la verdad de la conclusión, es decir, que la verdad de ésta solo es probable. La unidad lógica, que es parte indisoluble de la argumentación, nos lleva a formular los componentes conceptuales de la teoría para que puedan ser completamente utilizables para la explicación de los hechos que representan. Los requisitos semánticos exigen la exactitud lingüística, la interpretabilidad empírica, la representatividad y la simplicidad semántica. La interpretabilidad es el requisito de las ciencias formal y empírica. Exige la descripción de la validez de los enunciados con respecto a los hechos. La representatividad pretende que la teoría reconstruya acontecimientos y procesos reales para alcanzar una comprensión significativa de los hechos. La simplicidad semántica, como su nombre lo indica, requiere que se entiendan los aspectos fácticos de los enunciados teóricos de tal modo que el texto pueda dar a conocer en forma sencilla el trasfondo teórico. En cuanto a los requisitos epistemológicos, con frecuencia los más importantes, la teoría debe alcanzar un regalo aceptable o un grado aceptable de consistencia. Para este propósito se apoyará en el conocimiento comúnmente aceptado y a partir de él aportará elementos que ayuden al progreso del conocimiento científico en la precisión de los conceptos, en su formulación y en la creación del nuevo conocimiento. La capacidad unificadora es otro requisito de la teoría y puede entenderse como una calle de dos sentidos. En uno, se explican y desarrollan la hipótesis o los postulados que se proponen, y en otro, este pensamiento se nutre con la idea y propuesta sobre el tema en un momento dado. La creatividad finalmente es un elemento básico en la teoría. A través de la creatividad se plantean y analizan nuevas ideas y posibilidades de razonamiento. La teoría jurídica. Dos aspectos de primer orden son el lenguaje y la interpretación. En cuanto al primero, se trata del medio por excelencia a través del cual se expresa el derecho. La discusión aquí está centrada en la mejor forma de dirigir el mensaje normativo a sus destinatarios para que éstos lo comprendan cabalmente y adecúen su comportamiento al contenido de las normas. En cuanto a la interpretación, es el método conforme al cual se entiende el lenguaje normativo, cómo se perciben las ideas de él contenidas. Puede implicarse, y con frecuencia sucede, la ideología. Se trata en una última instancia de la forma en que se analiza el derecho para resolver los casos concretos, la función integradora que deben realizar los jueces en sus resoluciones. Ahí desempeña un papel de primer orden la argumentación jurídica. La metodología y filosofía. En la filosofía, las conclusiones pueden ser verificadas comparándolas con las anticipaciones que constituyen sus postulados, y que mediante esta confrontación puede verificarse los principios que operan en el razonamiento. La ciencia y la metodología. La misión de la interpretación es la reconstrucción de la idea expresada en la ley, en cuanto es cognoscible a partir de la ley. La interpretación tiene que constar de tres elementos: el lógico, el gramatical y el histórico. Kant consideraba que el derecho se fundamenta en tres características. Se trata de una relación externa, recíproca y normal, y por lo que se refiere a esta última característica, el contenido de la relación queda en un segundo plano, desplazado por la forma. De acuerdo con esta concepción del derecho, la ciencia jurídica, en tanto sistema de conocimiento, tiene que componerse, al igual que las ciencias naturales, de enunciados que sirvan para explicar y analizar su objeto. Se ha afirmado que la teoría pura del derecho representa la posición más desarrollada del positivismo normativista, o sea, de ese tipo de positivismo que reduce el objeto del derecho a las normas jurídicas en el que el mismo se encuentra expresado. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima lección. Les invito a que se suscriban a mi videocanal de YouTube. Muchas gracias.